Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, que el Señor me les bendiga a cada uno de ustedes. Nuevamente, su hermano en Cristo, aunque algunos dicen que no soy de la iglesia de Cristo, pero sí lo soy. Ah, tengo la doctrina de los apóstoles, tengo la doctrina que se enseña en la iglesia de Cristo, que es la doctrina de los apóstoles, la que se enseña. Y hoy día, queridos hermanos, pues quiero traerles a una refutación, hermanos. Sé que para algunos esto ya es molesto. A algunos hermanos ya se molestan. Los entiendo, hermanos, tal vez porque ustedes están viendo lo que está pasando en las iglesias de Cristo. Hay una tremenda división a causa de la doctrina que algunos enseñan. Y si ustedes, queridos hermanos, lo digo con todo respeto a todos ustedes, quieren callar ante eso, ustedes tienen ese privilegio de decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero saber nada de esto. Pero yo, como un seguidor de Cristo, un cristiano, hermanos, quiero refutar a todos aquellos que dicen predicar una doctrina de Cristo, la cual, mis hermanos, no es doctrina de Cristo, sino que ya es una doctrina de hombres. Este hermano, Rudy Arguera, al que voy a refutar, me juzgó, hermanos. Por supuesto, a algunos de ustedes eso no les importa, no les interesa, mis queridos hermanos. Me juzgó sin estar yo presente. Me juzgó él al decirme que yo titubeo cuando hablo. Es decir, él se fija ya en lo físico, ya se está yendo a lo físico, hermanos, y no a lo que realmente interesa, a la palabra de Dios. Estas artimañas la usan todos aquellos predicadores, hermanos, que están acostumbrados a que todo lo que ellos digan hay que decirles amén. Yo quiero decirles, queridos hermanos, a ustedes, con todo respeto, que ya no estamos en esos tiempos en que el predicador se para enfrente o el predicador predica lo que él quiera y uno va a decir amén. Ya no estamos en estos tiempos. Hoy día, tú, hermano, que estás enseñando la escritura, si estás enseñando algo mal, ¿sí? Y lo correcto es que si estás, te dirijas a esa persona que está enseñando esa doctrina de hombres, te dirijas a él. Bueno, el hermano Rudis me dijo que iba a dar un estudio hoy domingo. No lo pude escuchar. No lo pude escuchar porque pues yo también predico, yo también me reúno, hermanos. Este primer día de la semana me reúno con mis hermanos porque es el día del Señor. No lo pude escuchar. Pero él me dijo, sí, que él iba a dar una explicación mejor, o sea, más extendida, porque solamente él puede explicar las escrituras. Yo no lo puedo hacer. Yo no estoy diciendo que soy un sabio, pero para él, como me lo dijo, hermanos, solamente él puede explicar las escrituras. Solamente él, como siendo un predicador famoso, donde tiene muchos seguidores, y lo que diga él, esté bien o esté mal, sus seguidores le van a aplaudir, lo van a seguir, a pesar de que él está predicando una doctrina de hombres. Esto es lo que voy a refutar hoy en día y con pruebas, hermanos. Quiero decirles, queridos hermanos, a todos ustedes, que lo que yo voy a enseñar, hermanos, es de la escritura. Si yo titubeo, hermanos, como lo dice el hermano Rudy Arguera, él no sé si mira mis ojos. Bueno, la forma de hablar sí la miró porque me juzgó. Estos predicadores, hermanos, es tiempo de que uno les diga la verdad. Tal vez, hermanos, ustedes oigan que yo hablo fuerte, hermanos. Quiero decirles, hermanos, que cuando yo me dirijo a un cristiano recién convertido, no le hablo como le voy a hablar y como le he hablado a predicadores. Son predicadores de la iglesia de Cristo. Rudy es famoso, hermanos. A Rudy lo conocen y al decir Rudy Arguera, saben de quién les estoy hablando. Si tú te sientes, hermano, que ofendido por lo que yo estoy haciendo, hermanos, te pido me disculpes, pero yo estoy defendiendo el evangelio.
Estoy defendiendo la sana doctrina. Estoy defendiendo esta doctrina que muchos ya introdujeron a la iglesia de Cristo, esa doctrina de hombres que están enseñando, que ya no es conforme a las escrituras, sino es conforme a lo que la mayoría dice, o a lo que los predicadores famosos dicen. Yo estoy en contra de todo eso, hermanos. Y por eso, Rudy Arguera, él me juzgó. Voy a hacer una refutación porque él me dijo que hoy me hubiera gustado estar presente para hacerle preguntas. No lo pude hacer, les digo, porque pues yo también predico, hermanos. Pero ahorita voy a refutar lo que él enseñó, hermanos. Quiero que pongan atención, hermanos, a lo que voy a refutar. Quiero que, por favor, ustedes que me están viendo, hermanos, tomen sus escrituras, porque de lo que voy a hablar es de las escrituras. Voy a refutar a Rudy Arguera y voy a mostrar que él está enseñando una doctrina de hombres y no doctrina de los apóstoles, hermanos, conforme a las escrituras. Antes de esto, mis hermanos, quiero hacer una oración para que esto, hermanos, para que aquí intervenga Dios y no sean mis palabras o digan el hermano Enrique está enojado. No, hermanos, esta es una refutación a una falsa enseñanza. Voy a orar, hermanos. Oremos. Bendito Padre, que estás en el cielo y en todo lugar. Padre Santo, gracias te doy por este hermoso día. Gracias, Padre, por habernos permitido reunirnos en este primer día de la semana, que es tu día, Padre, el día del Señor. Gracias, Padre, que aunque algunos me dicen que yo no soy cristiano, tú sabes, Padre, todo lo que me han dicho. Tú conoces mi corazón, conoces mi mente, Padre, sabes de lo que hablo, Señor. Y a pesar de que muchas personas me han querido hacer daño, yo no deseo eso para ellos. Tú me has enseñado, Padre, a no pagar mal por mal, sino bien por mal. Gracias, Padre, por tus buenos consejos. Ruego, bendito Padre, que me ayudes en este estudio que voy a dar, Padre. Basado, Padre, en las Escrituras y no basado en como dicen algunos, en otros hombres o estudios de otros hombres. Señor, tú conoces, Padre, tú nos conoces a todos. Ayúdame, Padre, para que esto se haga conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Padre, también nos has enseñado, Padre, a que a las personas que se dicen ser predicadores y no están enseñando tu palabra conforme a tu voluntad, los debemos de reprender delante de todos, Padre. Gracias, Padre, te doy y esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, voy a ponerles, hermanos, lo que voy a refutar. Voy a poner la voz del hermano Rudy Arguera, hermanos, donde él habla acerca de que él iba a explicar, hermanos, porque yo ya lo expliqué anteriormente. Ahorita voy a refutar el tema de nuestro bautismo en agua. Les he dicho no sé cuántas veces con esta que les voy a decir, yo no niego el bautismo en agua, pero algunos hermanos han hecho del bautismo en agua una doctrina de hombres. Y voy a mostrar por qué, hermanos. Escuchemos lo que dice el hermano Rudy Arguera. Dice que muera, dice Señor, quiero ser bautizado contigo. Y dice aquí, que muera el hombre que se ha corrompido, que muera el hombre que se ha corrompido y renazca el cristiano que siempre tú has querido. ¿Verdad? Señor, estoy ante ti, dice, quiero ser bautizado contigo. Yo este canto entendía perfectamente que el bautismo era ser muerto al pecado, ¿verdad? Y sumergido en el agua, sumergido en el bautismo, ¿verdad? Y resucitado. Dice, Señor, estoy ante ti, quiero ser bautizado contigo. Un paréntesis ahí, mis queridos hermanos. Están escuchando la explicación que está dando Rudy Arguera. Escuchen cómo se va a contradecir después. Él dice que el bautismo, ¿sí?, es la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesús cuando nosotros somos sumergidos en agua. Pero escuchen lo demás que va a decir. Pongan atención lo que Rudy Arguera está diciendo, hermanos, porque es lo que voy a refutar. Ahí está diciendo que Cristo se une a nosotros en el
el bautismo, ¿verdad? Para muerte, para sepultura y para resurrección con Cristo. Ahí está diciendo Rudy Arguera el significado, que es de lo que yo hablé en mi video, el significado de nuestro bautismo en agua. Lo escucharon, hermanos. Por eso les digo, pongan mucha atención. Sigamos oyendo, hermanos. El canto es muy... Y dice que... El canto dice que él está arrepentido. Él está pidiendo perdón, ¿verdad? Y por eso él decide ser bautizado o quiere ser bautizado con Cristo. Muy bien. Quiero hablar vamos a hablar de Romanos, capítulo 6, versículo 1. Pero antes de hablar de Romanos, ¿quién escribió el libro de Romanos? ¿Daniel? Bien, hermanos. Rudy Arguera ahí empieza a dar una explicación, hermanos. Ustedes pueden ver el video, ahí está. Él empieza a dar una explicación de quién escribió Romanos. Empieza a hacer una introducción, hermanos. Lo que yo les quiero decir, hermanos, cuando hice el video basado en Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 8, se tiene que estudiar, hermanos, los capítulos. Para entender esto, se tienen que estudiar los capítulos 6, 7 y 8 de Romanos, para entender nuestro bautismo en agua, hermanos. Yo no sé si Rudy lo haya hecho. El hermano Rudy Arguera está diciendo el significado de nuestro bautismo en agua, explicando la alabanza que acaba de cantar. Eso es lo que está explicando ahorita. Bautismo que yo no niego, en el video en el que supuestamente no está de acuerdo y que dice lo mismo que yo digo acerca de nuestro bautismo en agua. Lo escucharon. Rudy Arguera dijo qué significa nuestro bautismo en agua. Ustedes lo escucharon y es lo que yo estoy enseñando en el video. Pero ahorita, hermanos, ahora una cosa a la que hay que poner atención. Él empieza, Rudy Arguera da una introducción, habla palabrerías, hermanos, para enredar a sus lectores, a sus oyentes, para decir, Rudy Arguera sí está preparado, sí está estudiado. Pero ahorita vamos a ver si es cierto lo que él enseña o no. Una cosa es lo que enseña el apóstol Pablo y otra cosa muy diferente a cómo enseña las escrituras el hermano Rudy Arguera. El hermano Rudy Arguera dice que él se basa en las escrituras. Él me juzgó, me criticó, porque yo cuando estoy leyendo, hermanos, yo cuando hago mis estudios los apunto, los anoto y después lo leo. Y sí, es muy cierto, tengo este defecto que a veces tartamudeo, hermanos, para hablar. Y no solamente cuando estoy leyendo, sino a veces cuando estoy hablando. Lo hago. Por lo cual Rudy me juzgó. Yo no sé si Rudy es psicólogo que te mira a los ojos y te está viendo la forma, no sé. Pero a mí me lo hizo. Y yo puse las pruebas. Ahora, ¿sí? Como les decía, una cosa es muy diferente a cómo el apóstol Pablo enseña y cómo Rudy Arguera enseña y explica las escrituras. Sigamos oyendo, hermanos, porque voy a ir refutando conforme él va hablando. Todavía no entra a las escrituras, no entra el tema. Se aventó no sé cuánto tiempo de introducción ahí, enredando a sus oidores para que digan Rudy Arguera está preparado. Pero veamos si es cierto. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Entonces, el apóstol Pablo es que escribió aproximadamente ¿cuántos libros? 3. Que es mi Hijo amado y fiel en el Señor, el cual nos recordará mi proceder. Han aprendido las Sagradas Escrituras de una manera despiadada, ¿verdad? Con una leche adulterada. Aquí Rudy Arguera está juzgando a todos aquellos que estudian no solamente las escrituras, es decir, usted no puede estudiar otro libro que no sean las escrituras.
¿sí? Si no lo entiende, usted no puede usar un diccionario para entender las palabras que están en las escrituras. Rudy Arguera dice que usted, ¿sí?, que usa otros libros, que usted no puede estudiar, no puede hacer eso, porque Rudy Arguera así lo dice, ¿sí? Usted no puede hacer eso. No puede buscar una palabra en un diccionario, no puede hacer eso porque ya dice él que está adulterando la escritura. Pongan atención a lo que está diciendo, hermanos, y pongan atención a la doctrina de hombres que está enseñando Rudy Arguera. Atención. Y entonces vienen algunos predicadores de la iglesia de Cristo y agarran esos estudios ya siendo comida adulterada y se la dan esa comida adulterada, esa leche adulterada a los hijos de Dios. Y eso les va a enfermar y eso los puede hacer morir espiritualmente. Cierro el telón en esa pequeña crítica, ¿verdad? Aunque sé que hay hermanos muy celosos de la doctrina del Señor, que se mantienen apegados a esa doctrina del Señor, la doctrina de los apóstoles. Bien, aquí Rudy Arguera está hablando de que hay hermanos celosos, que nos apegamos, hermanos. Cuando hablo yo siempre hablo apegado a las escrituras. Rudy Arguera me difama y dice que no. Él dice y habla de personas celosas. Rudy Arguera no es uno de ellos, Rudy Arguera, cuando yo me di cuenta que él estaba hablando a mis espaldas, yo le hice una invitación cordialmente, con respeto. Rudy Arguera no aceptó. Hizo este video, hermanos. Él me dijo: Enrique Olea, voy a explicar, porque lo que yo explico no es de la Biblia, según él. Lo que yo explico no es conforme a las escrituras, según él. Entonces él me dijo que iba a dar una explicación mejor, que se entendiera. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si Rudy Arguera tiene esta habilidad para explicar las escrituras. Yo digo que no y lo voy a mostrar. Yo lo voy a mostrar con hechos. Yo no voy a decir, Rudy Arguera dice, no, aquí estoy poniendo su voz de él. Y esta predicación me invitó a mí a que la escuchara, por eso la estoy escuchando, pero no estoy de acuerdo en lo que está enseñando. Y él no enseña conforme a la palabra, no es celoso de la doctrina del Señor. Así que sigamos escuchando para oír lo que Rudy Arguera dice. Apegados a cuando decimos a las Sagradas Escrituras. Los animo que sigan así. Muy bien. Otra cosa que quiero hablar, ¿verdad? En Primera de Corintios, allí también en Corintios, hermano Daniel, capítulo 11, versículo 2. Corintios 11, 2. Sí. Dice: Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. ¿Ok? Primera de Corintios 11, 2. Aquí en esa versión me gusta, ¿verdad? Dice de que esas instrucciones tal como yo las entregué, ¿verdad? Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como yo las entregué. Bien. El hermano está leyendo primero a los Corintios capítulo 11, versículo 2, donde se nos hace una recomendación a todos los que enseñamos las escrituras. En ese caso, Pablo se está dirigiendo a los corintios y le dice: os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí. Porque Pablo está diciendo que los corintios, dice, están siguiendo las instrucciones, la doctrina, didascalia en griego, tal y como yo se las entregué. Ahora, basado en este capítulo y versículo que el mismo Rudy está leyendo, yo voy a refutar su falsa enseñanza. Voy a refutar esta mala enseñanza que el hermano, y supuestamente también,
está enseñando y refutando el video en el cual él no está de acuerdo. El video que yo hice acerca de Romanos capítulo 6, versículo 1 al 8, donde explico nuestro bautismo en agua y donde él supuestamente lo va a explicar mejor. Él explica, vamos a escuchar, él explica Romanos 6, capítulo 2 y versículo 3. O sea, aquí está diciendo a los hermanos de Corintios, ¿verdad? Que él está muy contento, ¿verdad? Imítenme a mí como yo imito a Cristo, dice. Imítenme a mí como yo imito a Cristo, ¿verdad? Pablo dice que hay que obedecer, ¿verdad? En otros, ¿cómo se llama? Versiones de la Biblia dice Pablo que hay que obedecer, ¿cómo se llama? Las tradiciones, ¿verdad? Tal como él las enseñó. Él usa la palabra las tradiciones, ¿verdad? Cuando se dice la palabra, ahí dice las instrucciones, ¿verdad? Cuando dice las tradiciones, está refiriéndose a eso mismo que está diciendo el versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Como seguir la tradición. ¿Cuál era la tradición ahí? ¿Verdad? Las enseñanzas. Que así como Cristo le enseñó a él y se aferró a esas instrucciones o tradiciones, ¿verdad? Así también él quiere que los de Corinto, ¿verdad? Los de Corinto sigan esa tradición de seguir obedeciendo la doctrina de Cristo. Como que fuera una costumbre buena de seguir la tradición, de seguir obedeciendo la doctrina de Cristo. Así como Pablo seguía la doctrina de Cristo. O sea, capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿verdad? ¿Cómo viviremos aún en él? Pablo, ¿cuándo fuimos muertos en el pecado? ¿Verdad? Dice ahí Pablo, porque los que hemos sido muertos en el pecado, los que hemos sido muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? Y entonces es como que yo estoy ahí un poco confundido y le digo, Pablo, ¿y cuándo fuimos muertos en el pecado? Y Pablo sigue explicando, ¿verdad? ¿No sabéis? ¿Verdad? Como que yo soy el confundido, ¿verdad? Y Pablo me explica. ¿No sabéis tú, Rudy Arguera, que si hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en la muerte de Cristo? Ok, ahora me está contestando Pablo a mí diciéndome que hemos muerto al pecado en el bautismo. Porque Pablo me dice a mí, que yo estoy leyendo esto, Rudy Arguera, que no sabes que los que hemos sido bautizados, hemos sido bautizados en su muerte. Dice que ese es el momento que también dice que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo. Cuando dice en Cristo, ¿verdad? Somos sepultados. Dice en el 4, ¿verdad? Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. O sea que cuando en el acto del bautismo nos unimos a Cristo, ¿verdad? Y somos sepultados con Él en el bautismo, ¿verdad? ¿Con qué propósito somos
somos nosotros juntamente sepultados con Él en el bautismo del agua, en el bautismo de agua. ¿Con qué propósito somos sepultados? Ya dijimos uno. Con el propósito de morir. ¿Verdad? De morir al pecado. Bien, quiero explicar lo siguiente, hermanos. En lo que ha leído, en lo que está leyendo, si van poniendo atención, hermanos, la escritura que está leyendo Rudy Arguera, que es de Romanos, capítulo 6, del versículo 1 hasta el 4, que es donde está leyendo, no habla acerca de que el agua perdona los pecados. Él se está contradiciendo porque ya dice, el bautismo es para que perdone los pecados, y ahorita está diciendo que es la muerte y resurrección, donde si ustedes leen, hermanos, por favor, Romanos capítulo 6, del versículo 1 al 4, donde va Rudy ahorita, no habla acerca de que el agua perdona los pecados, hermanos. Dice él que el agua perdona los pecados. Aquí voy a refutar con las escrituras la enseñanza de hombres que Rudy Arguera enseña. Aquí no está diciendo eso. Les dije al principio, primeramente, hermanos, pongan atención para dar una explicación de lo que Rudy Arguera y yo, que ya la di anteriormente, hermanos. Esta explicación acerca de nuestro bautismo en agua se tiene que leer Romanos capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8 para entender. Leamos lo siguiente para ver la doctrina de hombres que enseña Rudy Arguera. Él dice que nuestro bautismo en agua perdona pecados. Escuche, porque les voy a mostrar no un versículo de las escrituras donde refuta la enseñanza de hombres que Rudy Arguera está enseñando. Y donde él, si no estás de acuerdo en su doctrina de hombres, te juzga cuando tú no estás presente. Tal vez tú me digas, hermano, pero tú lo estás juzgando y no está presente él. Bueno, él me dijo, él me avisó que iba a hacer este tema explicando el video que yo ya había hecho, porque él dice, hermanos, que lo que yo expliqué, al decirme, yo lo voy a dar una explicación más amplia, dice. ¿Sí? Bueno, voy a refutar la gran mentira, la doctrina de hombres que Rudy Arguera está enseñando. Él dice que el agua, el bautismo en agua, es para el perdón de nuestros pecados. Atención a lo que voy a leer. ¿Qué es lo que limpia los pecados? Voy a hacer una pregunta y la voy a contestar. ¿Qué es lo que limpia los pecados de los hombres? Veamos. Voy a leer el Antiguo Testamento y de ahí voy a pasar al Nuevo Testamento, hermanos. Isaías 53:5 dice lo siguiente: mas él fue herido por nuestras transgresiones. ¿Quién fue herido, hermanos, por nuestras transgresiones? Esta es una profecía que el profeta Isaías hizo. ¿Quién hizo esta profecía y quién fue herido por nuestras transgresiones? Nuestro Señor y Salvador Jesús. Lo voy a mostrar. Molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. No está hablando de agua aquí. Atención, no está hablando de agua. Vamos a Mateo capítulo 1, versículo 21. Y darás a luz, dice Rudy Arguera, no se les olvida, dice Rudy Arguera que el bautismo, nuestro bautismo en agua perdona los pecados. Atención, Mateo capítulo 1, versículo 21. Y darás a luz a un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No habla de agua, de nuestro bautismo en agua. Sigo leyendo. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Que se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Atención, no habla de bautismo en agua, está hablando de perdón de pecados y quién los perdona. Efesios capítulo 1, versículo 7. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. No habla de bautismo en agua, está hablando de quién perdona los pecados.
Hebreos capítulo 9, versículos 22 al 26. Después voy a leer hasta el 28. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, no con agua, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Perdón de qué? De otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez y en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. ¿Ya ven que lo que enseña Rudy Arguera es una doctrina de hombres? Mire lo que está diciendo la Escritura. ¿Quién limpia los pecados y quién perdona los pecados? Sigo leyendo. Versículo 27 de Hebreos capítulo 9. Así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. Rudy Arguera, te lo digo aquí, refutando tu enseñanza de hombres. Lo que perdona los pecados, ¿sí? Aquí está. Lo acabo de presentar conforme a las Escrituras. Y pongan atención, hermanos, para todos aquellos que dicen que Enrique Olea niega el bautismo en agua. Esa es una gran mentira. Yo estoy probando que es lo que Rudy Arguera está enseñando, que es una doctrina de hombres, aquí se lo digo, y lo que las Escrituras están diciendo. Rudy Arguera citó 1 Corintios capítulo 11 versículo 2. Os alabo, hermanos, porque en todos acordáis y seguir las instrucciones o la doctrina o la didascalia tal y como yo se las entregué. Y tal como Pablo nos entregó esta doctrina, así estoy refutando a Rudy Arguera, que está enseñando una doctrina de hombres. Estoy presentando capítulos, versículos, por favor, hermanos. Esta Biblia que estoy usando es la Biblia de las Américas. No es la Biblia de un bautista, de un ateo, de un testigo de Jehová, de un católico. Es la Biblia que Rudy Arguera, ¿sí?, usa también. Aquí estos capítulos y versículos explican y refutan la enseñanza de hombres que Rudy Arguera está enseñando. Pregunta para Rudy Arguera. Una pregunta para Rudy Arguera. Los cristianos somos cristianos y pecamos todavía. Si Rudy Arguera o cualquiera de ustedes como cristianos me dice que estoy mintiendo, hermanos, veamos qué dice las Escrituras. Que aún como cristianos nosotros pecamos. Entonces, Rudy Arguera, si el bautismo en agua perdona los pecados, cada vez que un cristiano peca, ¿tengo que ir y sumergirme en agua? A ver si puedes darme esa explicación, por favor, basado en las Escrituras. Porque yo voy a decirte mi respuesta basado en las Escrituras. Cada vez que el cristiano peca, ¿tiene que ser sumergido en agua para que Cristo nos perdone los pecados? ¿O el cristiano debe de hacer como dice la doctrina de los apóstoles, que es lo correcto? ¿Qué dice la doctrina de los apóstoles? Primera de Juan capítulo 2 versículos 1 y 2. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero aquí Rudy Arguera, me imagino que cada vez que peca, ha de pensar que cada vez que se baña él se limpia los pecados. Ah, no, se tiene que sumergir, tiene que ir a algo donde haya suficiente agua para que Dios lo perdone. Porque él dice que el agua, nuestro bautismo en agua, perdona los pecados. Ya mostré, hermanos, ya mostré con las Escrituras quién es el que limpia y el que perdona los pecados. Ya lo mostré. Sigamos escuchando la enseñanza de hombres de Rudy Arguera. De morir a que se muera el viejo hombre, Imitando a Cristo. lleno de pecados, imitando a Cristo. Dice que el propósito para el bautismo es morir. Pero ¿qué otro propósito del bautismo además de morir? A fin de que como Cristo resucitó, ¿verdad?, por la gloria del Padre, así
resucitemos a nueva vida. Entonces, ¿cuál es el propósito en ese caso del bautismo? ¿Verdad? Morir al pecado. ¿Verdad? En el momento que nos sumergimos en el bautismo en agua, morimos al pecado. ¿Y cuál es el otro propósito? ¿Verdad? Resucitamos con Cristo a una nueva vida, dice el versículo 4. ¿verdad? Ok, entonces analizando, versículo 2, nosotros, dice en el versículo 2, debemos de morir al pecado. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, entonces decimos que debemos de morir al pecado, ¿verdad? Debemos de morir al pecado, ¿sí? Entonces, ¿y si no está bautizada la persona? ¿Ha muerto al pecado? Quiere decir... Lo que Rudy está diciendo, hermanos, que el agua, nuevamente, el agua es la que perdona los pecados. Esa es una gran mentira. Por lo que dice la Escritura, por lo que ya le presenté. Rudy Arguera está poniendo una doctrina de hombres antes que la doctrina de los apóstoles. Quiere decir que ya murió si no se ha convertido, si no se ha sumergido, no ha sido sepultado en el bautismo en agua, ¿ha muerto esa persona al pecado? ¿Ha muerto el viejo hombre lleno de pecados? Es decir, hermanos, lo que Rudy Arguera está diciendo es que cuando usted cree, dice la Escritura, hermanos, cuando usted cree en el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesús, nuestro Señor Jesucristo no perdona los pecados. Usted cuando va a ser sumergido en agua, por eso muchos dicen, hermanos, y ese es un tema bien interesante, un diálogo, hermanos, que fue el único hermano, agradezco aquí, el único hermano que aceptó, que él me lo dijo así, de frente, no de frente, me lo dijo por aquí: hermano, yo no estoy de acuerdo con su enseñanza, y vamos a dialogar y yo voy a arrojar luz. Es el hermano Encarnación Rodríguez. Él sí, hermanos, aceptó dialogar conmigo, lo cual agradezco, y cuando alguien hace eso conmigo, hermanos, yo siempre me dirijo a ese hermano con respeto, hermanos, con respeto, porque él lo va a hablar de frente, hermanos, y no como lo hizo Rudy Arguera, que me juzgó tanto de mi persona, y me juzgó que él no estaba de acuerdo, aunque aquí no está refutando nada del video, hermanos. Él me criticó basado supuestamente en el video, pero aquí no está hablando nada de eso, que supuestamente me dijo que él iba a dar una explicación más amplia, ¿sí? Porque la explicación que yo di, hermanos, no le parece a él la correcta, a él y a otros. Quiero decirles, hermanos, nuevamente quiero leerles este versículo, leí nada más, Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2. Y basado en la pregunta que le hice a Rudy, cada vez que él peca, se tiene que ir a sumergir en agua para que lo perdone, para que el agua le perdone los pecados. Pero dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. A ver, Rudy Arguera, tú estás diciendo que el bautismo en agua, y fíjense, quiero aclarar aquí también, que cuando yo digo que el bautismo en agua no perdona nuestros pecados, aún mostrando la evidencia, aún mostrando los capítulos y versículos, dicen, ¿sí?, todos aquellos que están de acuerdo con la doctrina de hombres, el hermano Enrique dice que el bautismo ya no es necesario. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo, ¿sí? Yo expliqué en el video, hermanos, el video ese controversial, el significado de nuestro bautismo en agua. Estoy diciendo, fíjense el título, el significado de nuestro bautismo en agua. Y aún así los que me juzgaron dicen,
el hermano Enrique está negando el bautismo, nuestro bautismo. Bueno, aquí les estoy mostrando, hermanos, nuevamente, quién perdona nuestros pecados. Rudy Agüera dice que el bautismo en agua es para nacer de nuevo. Es una gran verdad, Rudy Agüera, la que estás diciendo. Eso es una gran verdad porque es lo que dice la Escritura. Yo expliqué eso, pero por supuesto, ¿verdad? Tú, como buen analizador, como buen hombre para juzgar, pues no estuviste de acuerdo en lo que tú estás hablando, que no es lo mismo, pero estás hablando del capítulo y versículo que yo hablé, y no es lo mismo porque tú estás basado en una doctrina de hombres y no en la doctrina de los apóstoles. Así que, Rudy Agüera dice que el bautismo en agua es para nacer de nuevo. Sí. ¿Nuestro bautismo en agua es para perdonar los pecados? No, según las Escrituras. Si no se bautiza usted, dice Rudy Agüera, no ha muerto al pecado. Es decir, él dice que el agua limpia el pecado. Nuestro Señor Jesucristo no perdona ni limpia pecados. Rudy Agüera dice que el bautismo en agua es el que perdona los pecados. Miren, comparen ustedes lo que dice la Escritura y lo que Rudy Agüera está enseñando. ¿Sí? Esto va en contra, hermanos, esto va en contra de este principio de la Escritura. Esto que está enseñando Rudy Agüera va en contra de lo que la Escritura dice, que es lo siguiente. Primera de Pedro 3:21. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora salva. Aquí está hablando del bautismo de nuestro Señor y Salvador Jesús. Yo he explicado esto muchas veces, pero todos mis contrincantes, hermanos, no ven lo que yo escribo. No miran lo que yo pongo, los videos que he puesto. No ven, hermanos, lo que yo escribo. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva. Fíjense lo que no hace, hermanos, lo que no hace el agua donde somos bautizados, hermanos. No quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia. Si el agua no puede quitar la suciedad de la carne, hermanos, ¿cómo va a quitar los pecados? Por favor, expliquen eso. Ustedes que enseñan esa doctrina de hombre, expliquen eso. ¿Cómo es que el agua no quita la suciedad de la carne, pero sí quita los pecados? Ah, es que los pecados son espirituales. Bueno, lo que hizo Cristo también fue, hermanos, para quitar eso. Esto significa que nuestro bautismo en agua, que enseña Rudy Agüera, es una tradición de hombres y no la doctrina que los apóstoles enseñan. Sigamos escuchando a Rudy Agüera. Si el bautismo es para morir al pecado, si el bautismo es para, además de morir al pecado, resucitar a una nueva vida, si una persona solo cree, ¿verdad?, y no ha sido bautizada, ¿ha muerto esa persona al pecado? ¿Ha muerto esa persona, el viejo hombre lleno de pecados? ¿Ha muerto ese viejo hombre si no ha sido bautizado en agua? De acuerdo a lo que leemos aquí, no. De acuerdo a lo que leemos aquí, no. Buena respuesta. Porque aquí está diciendo que el bautismo primero es sepultura en agua. Ahí se mira, ¿verdad? Bueno, Rudy Agüera, no sé si sea su hijo, ¿verdad? Me dirijo con respeto a él. Si su hijo le dice otra cosa, si su hijo le hubiera leído lo que yo le leí, tal vez con el comportamiento que Rudy tuvo a mi persona, tal vez con ese comportamiento que tiene, que todo aquel que no hable conforme él lo hace, pues, ¿sabes qué? Quítate de aquí. Déjame explicar a mí, ¿sí? Si su hijo, bueno, no sé si sea su hijo,
Es más, no voy a decir nada. Pido perdón, no sé si sea su hijo o no, pido perdón. El que está a un lado de Rudy, hermanos, pues está de igual manera de acuerdo con él, ¿verdad? Está de acuerdo con él. Pero si no estuviera de acuerdo con él, ya lo hubiera juzgado como a mí tal vez. Bueno, él lo tiene ahí cerca. A mí no, pero aún así se atrevió a juzgarme. Ahora, muchos de ustedes, hermanos, me han criticado. Hermanos, usted se hace el mártir. No, hermano, no me hago el mártir. ¿Sí? Si a usted le molesta esto, está en todo su derecho. Yo simplemente estoy enfrentando a estos predicadores que están acostumbrados a hablar y todos aquellos que le escuchan, como todos ustedes que dicen no se haga el mártir, dicen amén. No importa si está bien o si está mal. Dicen amén. Estos predicadores están acostumbrados a eso. Y cuando usted va en contra de ellos es cuando empieza lo bueno. Es decir, Rudy Arguera, no sé, es la primera vez que yo lo escucho hablar de doctrina. ¿Sí? Esto es doctrina. Es la primera vez. Y voy a ver si él sigue haciendo videos así. Y si él lo permite, el día que él quiera dialogar conmigo, que me avise. Yo le hice una invitación. ¿Sí? No me quita el sueño que él no quiera dialogar conmigo. Pero también le pido, de favor, que ya no ande hablando a mis espaldas. Los cristianos no hablamos a las espaldas, hablamos de frente. Bueno, en este caso, por este medio. Así que Rudy Arguera y todos los que me critican a mis espaldas, los que me juzgan a mis espaldas, les pido de favor que mejor me lo diga. Hermano, yo no estoy de acuerdo contigo en esto. Y no hay problema. ¿Sí? Excepto a todos esos predicadores que he refutado porque sé que no están basados a la doctrina de los apóstoles, sino a la doctrina de hombres que enseñan. A todos esos, ya lo saben, no los voy a repetir para no hacerlos enojar, ¿sí? A esos predicadores que se hacen pasar como de la iglesia de Cristo, pero que están enseñando una doctrina que no es conforme a la de los apóstoles, como Rudy Arguera. Sigamos escuchando a Rudy Arguera y su doctrina de hombres. ¿O no sabéis, verdad? En versículo 4, porque somos sepultados. Primero, número 1, el bautismo es sepultura en agua. ¿Con qué propósito? Con morir al pecado y con el propósito de nacer de nuevo como una nueva criatura, con una nueva vida en Cristo. Óigame bien, cuando yo digo en Cristo, porque me refiero a lo que mismo dice allí, que somos bautizados en Cristo, sumergidos en Cristo, ¿verdad? Bajo la autoridad de Cristo, haciendo la voluntad de Cristo, bajo las razones por qué Cristo puso el bautismo, ¿verdad? En agua. Eso significa sepultados en Cristo para nacer de nuevo, ¿verdad? Para vivir la vida en Cristo, una nueva vida en Cristo Jesús. Bien, aquí Rudy Arguera va haciendo de lado un poco, esto se llama artimaña, va haciendo de lado un poco y ya empieza a meter la nueva vida, donde pasó por alto que el agua, que nuestro bautismo en agua perdona los pecados, ¿sí? De en balde murió nuestro Señor y Salvador Jesús entonces, porque Él es quien perdona los pecados. Rudy Arguera dice que el agua es la que perdona los pecados. Al decir esto, hermanos, yo no estoy negando el bautismo en agua. Yo fui bautizado en agua, ¿sí? Pero el bautismo en agua, Rudy Arguera lo dijo al principio cuando empezó a hablar de este tema. ¿Para qué es? Pero le agregó, donde no dice esto, aquí, le agregó que es para el perdón de nuestros pecados. Cuando quien perdona los pecados es nuestro Señor y Salvador Jesús. La nueva vida sería otro tema. Si Rudy Arguera gusta, podemos dialogar acerca de la nueva vida. Pero en este caso estamos hablando de nuestro bautismo en agua,
donde Rudy Arguera enseña una doctrina de hombres que el agua es la que perdona los pecados. ¿Sí? Porque somos bautizados, nosotros fuimos bautizados en agua. ¿Sí? No fuimos bautizados en fuego o no fuimos bautizados no tenemos otro bautismo más que ese, el bautismo en agua. Pues Rudy Arguera dice que el agua es la que perdona los pecados. Eso está enseñando, cosa que no dice esto que él está leyendo. No dice eso. Rudy Arguera dice claramente qué significa nuestro bautismo en agua, que es muerte y resurrección con Cristo. Lo acaban de escuchar. Entonces, ¿por qué dice que nuestro bautismo en agua es para perdón de pecados? Cuando lo que él está leyendo no dice esto. ¿Por qué Rudy Arguera dice eso? Ahora, hermanos, estamos leyendo y estamos analizando. Rudy Arguera ya lo analizó por lo que está explicando. Yo ya lo estudié por el video que hice y ahorita estoy refutando a Rudy Arguera por la doctrina que él está enseñando, que no es conforme a la doctrina de los apóstoles. Cuando dice Rudy Arguera que nuestro bautismo en agua perdona los pecados, la escritura no dice esto. Hermanos, busquen ustedes ahí. La escritura no dice esto. Rudy Arguera enseña que nuestro bautismo en agua es muerte y resurrección, es lo que empezó diciendo, muerte y resurrección con nuestro Señor y Salvador Jesús, lo cual es una gran verdad. Lo que no es verdad es que nuestro bautismo en agua es para perdón de los pecados, y es aquí donde introduce su doctrina de hombres. Hermanos, voy a leerles nuevamente que es nuestro Señor y Salvador Jesús quien perdona los pecados. Nuevamente voy a leerlos. ¿Qué es lo que limpia los pecados de los hombres? Isaías 53:5. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados, dijo el profeta Isaías. Mateo capítulo 1 versículo 21. Y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Gálatas 1:4. Que se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Bien, Efesios capítulo 1 versículo 7. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Hebreos capítulo 9 versículos 22 y 26, y después leo hasta el 28. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Escuchen, por eso dice Efesios capítulo 1 versículo 7. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Hebreos 9 capítulo 22 versículos 26. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. De otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Rudy Arguera enseña que el agua es la que perdona pecados. La escritura dice todo lo contrario. Versículo 27 y 28. Así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. Qué gran mentira está enseñando Rudy Arguera. Por supuesto, doctrina de hombres. Sigamos escuchando un poco más de la falsa enseñanza de Rudy Arguera. ¿Ah? ¿Cómo es que somos muertos con Cristo? Dice, ¿Cómo es que somos muertos con Cristo? Va a ser lo que estamos estudiando. ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su
muerte. Ahí está. Versículo Sí, 3. Versículo 3, ¿verdad? ¿Cómo dice el versículo 8? 8 dice, Debemos de morir con Cristo para vivir con Él, ¿verdad? Debemos de morir con Cristo, crucificados con Cristo, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a morir con Cristo? Dice en el versículo 3 está la respuesta. Somos muertos con Cristo cuando somos bautizados. Y si somos muertos con Cristo cuando somos sumergidos en el agua, que es sepultura, no es mojarse la cabeza un poquito, porque eso no es sepultado, ¿verdad? Si somos muertos con Cristo, viviremos con Él. Entonces, démosle vuelta a la tortilla, como digo yo. Si no, ¿verdad? Si no se bautiza, no ha muerto con Cristo. Y por ende, no ha resucitado usted a una nueva vida para andar con Él, como lo dice allí, ¿verdad? Y eso significa que Cristo no anda con usted. Eso significa que Cristo no anda con usted, aunque crea en Cristo, ¿verdad? No ha muerto con Cristo, no ha sido crucificado con Cristo en el bautismo, no ha sido sepultado con Cristo en el bautismo y no ha nacido de nuevo con Cristo, no ha resucitado con Cristo en el bautismo y Cristo no está con usted. Eso es lo otro lado de la tortilla, ¿ah? Como le decimos. Miremos el 9. dice el 9, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Ok, la muerte ya no tiene dominio sobre él, ¿verdad? Y eso significa que cuando nosotros, la paga del pecado es la muerte, dice versículo 23, ¿verdad? Ahí en el mismo lugar, ¿verdad? La paga del pecado es la muerte, dice, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Fíjense que ya el pecado trae la muerte, pero el regalo de Dios trae vida. Ya la muerte, cuando uno se convierte en cristiano, ya la muerte ya no le afecta, él tiene vida espiritual. Está vivo en Cristo. Oigan la frase siempre en Cristo, ¿verdad? Porque quiero que se centren en eso. Que somos vivos espiritualmente en Cristo. Eso significa mientras estemos obedeciendo su doctrina, sus enseñanzas, mientras sigamos fieles en la voluntad de Cristo. ¿Ya? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Eso significa morir en Cristo, sepultado en Cristo y resucitar en Cristo. Y nosotros morimos con Cristo en el bautismo en agua, ¿verdad? Y en el versículo 12 dice que el pecado no debe de reinar en nuestros cuerpos después, como ya tenemos una nueva vida en Cristo, ya vivimos en Cristo como salvos, como cristianos. No debemos que el pecado no reine en nosotros, que la muerte no tenga dominio sobre nosotros o que el pecado no reine en nosotros, ¿verdad? Si no se bautiza, el pecado va a seguir reinando en nosotros. Bien, dice Rudy Arguedas, aunque nosotros, todos los cristianos, somos bautizados en agua, todos los cristianos somos bautizados en agua. Rudy Arguera dice que cuando uno es bautizado ya no tiene pecados. Muy cierto, el Señor nos limpia de nuestros pecados, pero es
la sangre de Cristo la que nos limpia y no el agua. Ya di 2 veces, expliqué quién es el que limpia y quita los pecados. Pero es muy interesante lo que Rudy está diciendo, porque dice, después ya somos limpios. Eso es una gran verdad. Somos limpios. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero aquí Rudy tiene que estudiar, si realmente estudia. Él estudia nomás con las escrituras, por si le encuentran algún libro o alguna, porque él dice que todo aquel que vea esos libros, ¿sí? Como les iba diciendo, todo aquel que busque en un diccionario bíblico lo que significa una palabra, ya está pervirtiendo la escritura, ¿sí? Rudy, nada más de la escritura. Esto que les estoy hablando, no sé, para Rudy tal vez no le parezca que es de las escrituras, pero yo les estoy dando capítulos y versículos. Rudy Arguera, tienes que estudiar y responder, ¿sí? Porque los cristianos aún pecamos, aunque no son pecados de muerte, pero pecamos, ¿sí? Todo aquel que diga que no peca es un mentiroso y hace mentiroso a Dios. Te pregunto de nuevo, Rudy Arguera, cada vez que tú pecas, porque según tú estás enseñando que el agua es la que quita los pecados, la que limpia los pecados, cada vez que tú pecas vas y te bautizas otra vez. ¿Eso es lo que tú enseñas? Porque así se entiende lo que tú estás enseñando. No me vayas a salir al rato. No, es que el hermano Enrique malinterpretó. O el hermano Enrique cambió mi tema. Ahí está tu voz, ¿sí? Ahí está la refutación. Ahí está que tú enseñas que el agua, cuando nos bautizamos en agua, Dios nos perdona nuestros pecados. Entonces tú no sé cuántas veces te sumerjas, te bautices cada vez que pecas. Lo hiciste conmigo, ¿sí? Pecaste conmigo, me juzgaste, que yo era un tartamudo, que ¿de dónde sacó ese hermano? ¿De dónde está sacando? Aquí lo que te estoy mostrando es de la escritura. Búscale los capítulos y versículos y ahí los vas a encontrar. Rudy Arguera, te voy a leer este capítulo y versículo porque tú cada vez que peques tienes que ir y bautizarte de nuevo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 y 2. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, ¿sí? Aquí nos está refiriendo Rudy Arguera, por si no alcanzas tú, refiriendo a incrédulos. Se está refiriendo a cristianos. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Bien, Rudy Arguera. Ahí tienes una tarea, ¿sí? Donde vas a explicar que cada vez que tú pecas, vas y te bautizas. Para terminar, hermanos, ya Rudy Arguera empieza a hablar después de una nueva vida, ese es otro tema, la nueva vida. Como le dije, Rudy Arguera, el día que quieras dialogar conmigo, aquí estoy, para hablar de frente, así. Tú aquí en la mitad de la pantalla y yo en la otra mitad. Así vamos a hablar, así hablamos los cristianos, ¿sí? Y no andamos allá hablando a las espaldas de uno. No, yo no soy así, al menos yo no. Y si te estoy haciendo esto es porque tú primero me juzgaste. Ahora a mí me toca defenderme, nada más. Rudy Arguera explica en Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Pregunta para Rudy Arguera. Él dice que nuestro bautismo en agua perdona pecados cuando la Escritura dice todo lo contrario, que nuestro Señor y Salvador Jesús perdona los pecados. La crucifixión del viejo hombre en el Calvario significa que el cuerpo de pecado ha sido anulado. No el agua, Rudy Arguera, no el agua. Dice, la crucifixión del viejo hombre en el Calvario significa que el cuerpo de pecado ha sido anulado. El cuerpo de pecado no hace referencia al cuerpo físico. Se refiere a una realidad, al pecado que mora en él y que es personificado como un tirano gobernando a la persona.
Este cuerpo de pecado queda reducido a la impotencia, es decir, anulado o hecho inoperante como poder rector. Es decir, el pecado ya no domina a los cristianos. La última cláusula muestra que este es el significado a fin de que no sirvamos más al pecado. La tiranía del pecado sobre nosotros ha quedado quebrantada, es decir, no existe. Rudy Arguera cita el texto también, Romanos 6:17. Pero gracias a Dios, aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregado. Dice, gracias a Dios, aunque eras esclavo del pecado, respondiste con sinceridad al impacto de la enseñanza de Cristo, cuando quedaste bajo su influencia. Ahora, explicando el trasfondo de esto que está diciendo este versículo, los cristianos de Roma habían dado una obediencia de corazón al Evangelio de la gracia, al que había sido encomendados, incluyendo toda la doctrina que Pablo enseñaba en esta carta. Eso es lo que está diciendo este versículo en su trasfondo. Así pues, Rudy Arguera, según tú, diste una explicación más amplia, como me dijiste, ya que mi video, ¿sí? ¿De dónde saca este hermano? ¿Sí? Hasta hace su pregunta, le pone no un signo de interrogación, le pone más de uno, ¿sí? Más de dos. ¿De dónde saca este hermano esta doctrina? Bueno, yo te pregunto, ¿qué doctrina estás enseñando? De los apóstoles no es, ¿eh? Todo aquel que enseña que el bautismo en agua perdona pecados no es doctrina de los apóstoles. Rudy Arguera, lo que estás enseñando en Romanos capítulo 6, ¿sí? Es lo que tú piensas y no lo que las escrituras están diciendo. Así pues, si no estás de acuerdo con esta refutación, estoy para servirte, para tener un diálogo, ¿sí? Te hice una invitación, te haces el importante, te haces el famoso. Yo no sé si tengas una agenda, un teléfono donde hay que hacer una cita contigo para tener un diálogo. Importante no eres, Rudy. Eres cristiano, dices tú. Al igual que yo soy un cristiano. No soy más que los demás, soy menos que los demás. Así que Rudy Arguera, si eres humilde y tienes el valor para dialogar conmigo, adelante, aquí estoy, para servirte. Y no hables a mis espaldas y deja de andar predicando esa doctrina de hombre que enseñas. Predica la sana doctrina, porque aunque a los hermanos, a la mayoría de mis hermanos, les moleste, les dé coraje, como dice Pablo, aquí estoy para la defensa del Evangelio. Si usted, hermano, dice, ya deja eso en paz, no te hagas el mártir, ya no critiques a los predicadores esos famosos que están acostumbrados a que les digan, amén hermano, qué bonita predicación, pero no saben lo que están diciendo. Bueno, sigan así. Es tiempo de que la iglesia de Cristo despierte. ¿Por qué? Porque a causa de estas enseñanzas, la iglesia de Cristo está dividida. Y no me echen la culpa a mí, sino a estos predicadores que no enseñan la sana doctrina, que no enseñan la doctrina de los apóstoles, la didascalia que deben de enseñar. Bueno, muchas gracias por su atención, hermanos. Esta fue una refutación para Rudy Arguera y se la hice, hermanos, esta refutación porque él me dijo que iba a hablar acerca de este tema, ¿sí? Se hizo el importante, tiene como 4 o 5 días, vio mi mensaje, pero se hace el importante. Bueno, que Dios lo bendiga. Yo mientras sigo defendiendo la sana doctrina. Que el Señor me les bendiga. Me despido con una oración. Padre eterno que estás en el cielo y en todo lugar, gracias bendito Padre te doy primeramente por darme el privilegio de predicar tu palabra. Ayúdanos a todos, Padre, aún a los que no están de acuerdo, aún yo, Padre, me puedo equivocar. Ayúdame, Padre, si es así, y te pido por aquellos predicadores, Padre, que están engañando al pueblo tuyo. Por favor, Padre, tú sabes y conoces a cada uno de los que predicamos tu palabra. Nosotros vamos a darte cuenta, Señor, de todo lo que estamos predicando. Gracias, Padre, ayúdanos siempre y cuídanos siempre. Ayuda a todos mis hermanos que predican tu palabra.
Y es en Cristo Jesús, Padre Santo, que te pido esto y te doy gracias. Amén. Muchas gracias, mis hermanos, por su atención. Que el Señor me los bendiga. Sé, hermanos, que a ustedes les molesta esto a veces, pero si alguien, hermanos, está enseñando una doctrina que no vaya conforme a la sana doctrina y que esté pervirtiendo el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesús, voy a hacer esto que estoy haciendo. Gracias por su atención. Que el Señor me les bendiga a cada uno de ustedes. Nos vemos en la siguiente. Amén.